Bueno, vamos a... Ya saben ustedes que este año ¿qué es? Y claro, y ustedes dirán, bueno, pues este año es esto, lo otro y lo otro. Bueno, pero se está celebrando el aniversario, 400 años, bueno, de que ustedes habrán oído los 400 años de Cervantes, del Quijote, de la muerte, evidentemente, de Cervantes, y bueno, hay muchísimos actos, celebraciones, pues para celebrar en cierto modo este 400 aniversario. Nosotros hoy vamos a hablar aquí de Cervantes y del Quijote y lo hacemos con Miguel Yuste, de la mano de Miguel Yuste. Miguel, muy buenas. Hola José, buenas tardes. Bueno, 400 años, hay que decir que también por aquella época también iban vestidos. Todo el mundo iba vestido. Bueno, desde hace muchos años. Desde que Adán y Eva salieron del paraíso. Y se vistieron ellos, ¿no? Ya tuvieron que vestirse. A mí me contaban que se pusieron la hojita, ¿no? Sí, claro, porque todavía no estaban mentalizados al uso del tejido, ¿no? Que de ahí parte el vestuario. De ahí partimos el vestuario. El estilismo. Pero bueno, hace 400 años Cervantes y el Quijote, pues Cervantes evidentemente usaba un vestuario y el Quijote pues también fue creado con una vestimenta que quizás sea la parte que menos nos paramos a mirar, a pensar, a analizar, ¿no? Sí, porque fíjate, José, que hay tantísimos estudios y tantísima teoría sobre lo que quiso decir Cervantes con este libro de caballería, en el que describía una serie de ironías, de una serie de situaciones, una serie de acontecimientos que vivía el Quijote, y realmente nosotros tenemos hecha una imagen del Quijote, pero solamente basándonos en este hecho. Todo el mundo, al pensar en el Quijote, ya vemos una silueta. La tenemos totalmente reconocida y además asumida. Pero realmente se habla muy poco de lo que es la indumentaria que Cervantes le dio al Quijote. Y de eso es lo que quiero que hoy hablemos un poco en tu programa, para que quede un poquito más claro lo que es, además de todo lo que quería decir Cervantes con este personaje, todos los sentimientos que le atribuyó, todas las aventuras, esa nobleza, toda esa hidalguía que quería que resaltase por encima del humano, ¿no? Pues vamos a darle lo más humano, que es la ropa en la que se cubría el cuerpo ese que Cervantes le... Adelántame un dato, ¿la ropa que le creó a los personajes iba acorde con la época de Cervantes? Sí, lo vistió realmente porque Cervantes era un ideal, pero ese ideal se hace real cuando realmente lo racionalizamos en la sociedad, y cuando realmente estamos presentes en la sociedad es porque visualizamos algo concreto, y en este caso el Quijote lo visualizamos ya vestido, realizado en vestido. Bueno, pues vamos a ir mostrando unas imágenes, ¿no? Las cuales vas a ir acompañando de un texto, ¿no? Primeramente vamos a ver lo que es un boceto, un dibujo, en el siguiente imagen vamos a ver en este dibujo... Este sería el titular, ¿no? Don Quijote vestido como caballero andante, ¿no? Exactamente. Una magnífica fotografía aquí. Y en este dibujo lo que vamos a ver nosotros es toda la prenda que lleva el Quijote, ¿no? La vamos a ir definiendo una a una, pero en las situaciones que Cervantes lo puso, en la misma escena. Y entonces me he traído unos textos que para no equivocarme de ellos, quisiera leerlos para que los situáramos y viéramos el porqué y en el momento en que lo usa y hace referencia a ello. Luego comentaremos en las imágenes siguientes, comentaremos en qué cuadros y en qué lugares se encuentra esta vestimenta ya hecha y pintada por los artistas de la época. Bueno, pues cuando quieras, Miguel, comienza a leer ese texto que has traído hoy para conocer un poquito más el estilismo de aquella época de Miguel de Cervantes y, por supuesto, del Quijote. Y no sé si Sancho Panza... Sí, pero Sancho Panza, como lo damos por hecho ya y como coautor de esta historia, lo que vamos es
a dejarlo relegado un poco al segundo plano, que de hecho era segundo plano, pero que realmente era primero también, era protagonista de la historia. Pero hoy nos vamos a centrar concretamente en lo que es el Quijote. El Quijote, para que se cumpla ese cuarto centenario de su muerte. Bueno, pues cuando tú quieras, adelante. Bien, pues la vestimenta, como hemos dicho, de Don Quijote, que llevaba bajo el arnés, es descrito en 2 o 3 ocasiones cuando es hospedado por el caballero del verde gabán, y otras en su estancia cuando llegó a la casa de los duques. Y entonces, en una situación dice así, en una de ellas, describe Cervantes así: en llegando a la casa del caballero del verde gabán, entraron a Don Quijote en una sala, desarmóle Sancho, quedó en balones y jubón de gamuza, todo bisunto con la mugre de las armas. El cuello era valona a lo estudiantil, sin almidón y sin randas. Los borceguíes eran datilados y encerados los zapatos. Ciñóse su buena espada, que pendía de un tahalí de lobo marinos, que en opinión de muchos años fue enfermo de los riñones. Cubrióse con un herreruelo de buen paño pardo. Con los referidos atavíos y con gentil donaire y gallardía, salió Don Quijote a otra sala, donde el estudiante le estaba esperando. Como vemos, aquí tenemos balones, jubón y borceguíes, tahalí y herreruelo. Menudos nombres, ¿eh? Esos son, lo tenemos en la imagen, todas estas prendas. Vamos, yo hoy día sí me imagino llegar a una tienda, dame unos calzones, pero sí, unos pantalones, unos calzones, sería en el vocabulario. Sí. Un jubón, sí. Un herreruelo. Entonces, bueno, sigue. Fíjate, eso es, por ahí ya tenemos descrito unas cuantas prendas. Luego, cuando se hospeda en casa de los duques, no es Sancho quien le quita las armas, sino nada menos que 6 doncellas. Al describir Cervantes su traje, en esta ocasión llama gregresco a la misma prenda que antes había llamado balones. Aquí dice: quedó Don Quijote, después de desarmado, en sus estrechos y greguescos y su jubón de gamuza, seco, alto, tendido. Entonces, aquí quiero hacer una aclaración, porque Cervantes demuestra conocer la moda de su época al llamar de distinta manera a esta prenda, que son los balones y los greguescos, que era la misma prenda, porque luego esos 3 calificativos se definió en uno, quedó en uno, que se quedó en calzón. Entonces aquí es decir, que estaba documentado. El conocimiento de Cervantes es muy acertado al hacer referencia en distintas situaciones lo que es el uso la misma prenda, pero calificándola de distintas formas. Entonces continúo. En otra ocasión, Miguel de Cervantes insiste en lo estrecho del vestido de gamuza cuando Don Quijote nuevamente se quita el arnés en casa de don Antonio Moreno, en su estancia en Barcelona. Y en este momento, en esta situación, lo describe así: lo primero que hizo fue desarmar a Don Quijote y sacarle a las vistas con aquel su estrecho y agamuzado vestido a un balcón que salía a una calle de las más principales de la ciudad, a vista de las gentes y de los muchachos que como a mona le miraban. Quiere decir que lo expuso a la mirada, a la risa de los que allí se congregaron, ¿no? Y aquí, como a mona, hace referencia al dulce que en Barcelona se le regala a los ahijados, a los padrinos, que eso es también una tradición muy importante y también la refleja aquí en Cervantes. Decir que la gamuza, que es lo que usa para confeccionar esta prenda, se hacía con la piel de cabra montés o con la de otros animales semejantes y era de un color tostado. Nada que como una piel nada más, la piel huerta, ¿no? La prenda llamada balones o greguesco es aludida una tercera vez
con el nombre de calzones, cuando Don Quijote hace penitencia en Sierra Morena. Entonces aquí dice: y desnudándose con toda priesa los calzones, quedó en carnes y pañales, y luego, sin más ni más, dio 2 zapatestas en el aire y 2 tumbas de la cabeza abajo, los pies en alto, descubriendo cosas que, por no verlas otra vez, volvió Sancho las riendas a Rocinante. Tienes que imaginarte lo cómico de la postura, de dando saltos de cabeza para quedarse boca abajo, ¿no? Entonces Sancho volvió la vista para no ver lo que allí mostraba. Entonces, cada uno piense lo que quiera. El pino, claro, al hacer el pino, pues entonces, como estaba desnudo, se vio en total su integridad, ¿no? Entonces aquí, el hablar de los pañales, cuando lo hace Cervantes, se refiere a los calzoncillos, una novedad muy reciente en el siglo XVII, que vinieron a sustituir a las bragas que hasta entonces se estaban usando. Otra ropa, en este caso una prenda interior, que no se veía normalmente porque era de mucho pudor guardar estas prendas, ¿no? Y otras alusiones a la indumentaria de Don Quijote son las referentes a sus medias y calzado. Estando en la mansión de los duques, allí rehúsa esta vez que las doncellas de la duquesa le desnuden. Entonces Cervantes lo describe esta situación, esta escena, de esta forma: cerró tras sí la puerta y la luz de 2 velas de cera se desnudó. Y a la luz de 2 velas de cera se desnudó. Y al descalzarse, oh desgracia indigna de tal persona, se le soltaron no suspiros ni otra cosa que desacreditase la limpieza, sino hasta 2 docenas de puntos de una media que quedó hecha celosía. Afligióse en extremo el buen señor, y diera él por tener allí un adarme de seda verde. Digo de seda verde porque las medias eran verdes, pero consolóse con ver que Sancho le había dejado unas botas de camino, que pensó ponerse otro día. Finalmente, él se recostó pensativo y pesaroso, así de la falta que Sancho le hacía, como la de la irreparable desgracia de sus medias, a quien tomara los puntos, aunque fuera con seda de otro color, que es una de las mayores señales de miseria que un hidalgo puede dar en el discurso de su prolija estrechez. Aquí se lamenta de la pobreza tan paupérrima que tiene, de la que vive en esos instantes el Quijote, ¿no? Entonces, a esas medias que hace referencia, las medias al principio que se empezaron a poner en la sociedad eran un lujo, pero en el siglo XVII se generalizó el uso ya continuamente. Hacer de un tejido de punto tenía la ventaja de que se ceñían más fácilmente a las piernas, pero tenían el riesgo de quedar inservibles si se le soltaba algún punto, como le ocurrió a Don Quijote en casa de los duques. Es decir, recrea la escena y también da la explicación, el porqué de aquella manera. El punto empezó a usarse porque realmente los tejidos que se usaban antes pues eran más recios y no se adaptaban tanto a las piernas. De ahí que luego fue evolucionando esta prenda a las mallas y demás, ¿no? Entonces, en otro momento también lo describe cuando Don Quijote emprende el regreso al hogar. No lleva puesto el arnés, pero se cubre con un herreruelo, y cuando Sancho se lo pide para echárselo por los hombros porque está sudando, dice Cervantes: hízolo así Don Quijote, y quedándose en pelota abrigó a Sancho. ¿Qué quiere decir aquí Cervantes con la expresión quedarse en pelota? En aquellos años se refería a quedarse a medio vestir, de manera que cuando Don Quijote se quitaba el arnés y quedaba con el jubón y los calzones, se quedaba, según en aquellos tiempos, en pelota. Y cuando Don Quijote se presentaba a sus anfitriones, no podía aparecer en pelota o desnudo, así que, estando alojado por el caballero del verde gabán para presentarse en la sala donde le esperaban,
se cubrió con el herreruelo de paño pardo que llevaba consigo, y en la mansión de los duques con el manto de color escarlata que estos le habían dado. Como ves, tenía diferentes prendas y diferentes colores que hoy día a lo mejor no está en uso en usarlo, ¿no? Bueno, ya sí, ya los verdes, los rojos y todo eso, en el caballero también se ponen en determinadas prendas. Y ya para terminar, no sé, también comentar la descripción que hace Cervantes sobre el calzado, ¿no? En cuanto al calzado que lleva Don Quijote, era borceguíes datilados y zapatos encerados, porque se podía llevar las dos cosas, o los borceguíes o con zapatos acoplados también, las dos cosas. Los borceguíes se hacían con un cuero muy flexible, tanto que se podían volver como guantes y llevarlos como Don Quijote, con un segundo calzado debajo. Los borceguíes de Don Quijote eran de color dátil, un color pasado de moda. Tal cual quiere decir esto, que él no iba a la moda, tal cual las prendas iba vestido, pero realmente iba de la más extrema pobreza, porque el color pardo de la capa que llevaba, esa era pues la que usaban los labradores, el que la tenía la gente pobre, dijéramos, ¿no? Y el color datilado que habla de aquí, pues es de lo mismo, lo que realmente tenía la gente pobre, que era la que tenía en uso diario y era lo que realmente existía en la sociedad. Es decir, que el Quijote era pobre. Era pobre, pobrísimo por voluntad, por caballería y por ideal, ¿no? Entonces, eso es lo bonito del Quijote, que lanza, tiene muchos mensajes, pero quería yo hoy traerlo aquí, hacerlo persona vestida, ¿no? Porque no solamente con la armadura llevaba el Quijote, sino que debajo vestía como persona y así he querido mostrarlo. Y ahora, en las siguientes imágenes, veremos dónde estas prendas están recogidas en distintos museos y en distintos autores, pintores que lo reflejaron. Tenemos la imagen de la derecha, es lo que llevaba debajo de la malla, de la armadura, para que el hierro no rozase con el cuerpo. Entonces, este tipo de pantalón y esa camisa era la que aislaba el cuerpo de lo que era la armadura. Sí, el roce directo con la armadura. Exactamente, y eso pues no lo evitaba, ¿no? La imagen izquierda es el jubón, que podía ser de la piel de este tipo de cabra que hemos dicho, y también podía ser de tejido, ¿no? En el tejido, este jubón se evolucionó mucho en cuanto a su diseño, porque cuando la nobleza lo adquirió para su indumentaria, pues se enriqueció mucho con bordados dorados, como muy bien costeado, ¿eh? Pasó de lo que era una prenda de guerra, dijéramos, militar, a los salones de los grandes cortes, las cortes más importantes de toda Europa, enriquecido en dorado, incluso en los adamascados de los géneros, ¿no? En la siguiente imagen podemos ver es la valona, la referencia que hace Cervantes a lo que llevaba el Quijote, que es el cuello de la izquierda. Esto era lo que llevaba, la mínima expresión que se ponía la persona, el que lo llevara, ¿no? La más pobre de la sociedad, que era el tipo de cuello que se llevaba. No tenía ningún tipo de adorno, que era la costumbre de llevar, que hace referencia a las randas, ni ningún adorno en encaje, ni nada. Esto ya te estaba diciendo de tu estatus social, ¿no? Exactamente, esto lo clasificaba totalmente al personaje y lo que realmente poseía, ¿no? Socialmente. Y a eso hace referencia. Pero luego llegó este rey, que fue el que, para arreglar un poco la situación, dictó que este tipo de valona se tenía que usar obligatoriamente encima del otro cuello que él usaba, que puso de moda en la corte de España, ¿no? En la siguiente imagen
Como verás, no es igual lo que llevaba Don Quijote, lo que hemos descrito, a lo que luego se ve, porque esto que estamos viendo son detalles de pintores de unos cuadros específicos que está ahí puestos en el lugar que está, en los sitios que se encuentran estas pinturas, ¿no? Bueno, hay que decir que este vestuario es el que se usaba por aquella época, no, Sí, exactamente. no el que utilizó Cervantes para describir Claro, al Quijote, sino claro, que este sí. vestuario es el que Ese es el que estaba, pero existía. claro, totalmente diferente de estos borceguíes que llevaba el de la izquierda, que eran los cortos y los altos. Imagínate que ahí ya la piel es exquisita, bien trabajada, tanto el corto como el alto. Esto también, pues, según el estatus, así te lo podías permitir. El que lo tuviese, ciudadano que tuviese menos recursos económicos, por supuesto, no llevaba estos lujos de borceguíes. Sí, ¿no? es como ahora, ¿no? Llevar ropa de marca o llevar ropa de franquicia. Igual, no ha cambiado nada la sociedad. Aquí estamos marcados todos por lo mismo. Siempre estamos marcados, siempre. Tanto tienes, tanto vale. Y eso es lo que hay, y estamos hablando de 400 años atrás, ¿eh? Imagínate si nos acercamos a los 500, hemos evolucionado, a los 600. Hemos evolucionado. Sí, un poquito. Sí. Sería gracioso. No, pero que digo, en este aspecto no hemos evolucionado. Sí. Seguimos marcados. Igual. En la siguiente imagen que veremos, aquí habla del herreruelo. Aquí ya nada que ver con lo que tenía, con lo que llevaba el Quijote, que él llevaba un de paño pardo, que era lo mínimo en calidad que se daba, lo más pobre que había en la sociedad, y era lo que llevaba el Quijote. Pero aquí, en este detalle, en este cuadro, pues está enriquecido con unas telas riquísimas, y por lo tanto el pintor lo recoge en esta figura tan brillantemente representada. Y además vemos ahí la figura, el cuello, ese pomposo que vemos que exactamente destaca. Muchísimo. Entonces fíjate lo que cambia. Tenía dinero. Por supuesto, así que está muy claro. No necesitaba ni hablar, ¿no? Solamente presentar, porque así es la sociedad. En la siguiente imagen veremos otra. Este era el tahalí. Entonces, todo el correaje en el que se llevaba tanto machetes como espadas, como todos los utensilios que un guerrero, un hidalgo, como puede ser el Don Quijote, como cualquier otro militar o caballero, que se precie para ir armado y cómodo, en lo que accesible a las manos, el armamento que necesitaba. Pero claro, también en esto había calidades. Unos llevarían sogas, otros llevarían algún cordel de tela que tuviesen restos o lo que sea, y así seguimos, como hemos dicho anteriormente, ¿no? En la siguiente imagen, aquí vemos, en este detalle del sastre de este autor, el jubón y el valón. El jubón totalmente distinto, enriquecido también, porque este señor que está en la imagen es un sastre profesional, muy orgulloso de su profesión, muestra el armamento con el que se gana el pan todos los días, que son esas inmensas tijeras de corte. Y está vestido con ese jubón y con el valón, que es la prenda que vino. Jubón sería la parte de arriba, ¿no?, del torso. El jubón la parte de y arriba. El valón se sobreentiende, el valón, ¿no? Es el pantalón. Que eso, hoy día todavía ese pantalón lo lleva las tunas. Los tunos llevan ese pantalón todavía, que no lo han desechado. Más o Pero menos no tan largo. Pomposo, ¿no? Más... Claro, eso es según la moda. En ese tipo, eso también cambió mucho. Lo mismo que el jubón luego se enriqueció mucho, pues en el siglo siguiente se abrió en cuchillada, según la moda. Las cuchilladas son, imagínate que de la parte del codo hacia el hombro se hacen rajas al tejido ese, y debajo ponemos un tejido blanco que ensanchamos y se va abriendo. Esas son las cuchilladas que luego en años siguientes se pusieron de moda. Y
y al balón le pasó lo mismo. En cuanto la moda fue cambiando, se fue también adornando la parte baja del pantalón, también con estas cuchilladas. Entonces eso lo podemos ver en muchas pinturas, muchas galerías de arte y en museos, toda la evolución que llevaron este tipo de prendas. Aquí dijéramos que es lo básico de lo que llegó a ser en la sociedad normal el jubón y el balón que se usaba, ¿no? Lo mismo que ahora usamos lo que es la chaqueta y el pantalón. Luego ya vino la exageración, el adorno y la moda. Y en la siguiente imagen, vamos a la siguiente imagen, ahí está. Aquí por último vemos ya la primera representación que hay, por lo menos que yo tenga referencia, que hay de un cuadro de la figura de Don Quijote y Sancho Panza. Esto, en el año que indica ahí, en el 2011, ¿no? Indica que en la Galería de Arte aquí se expuso por la venta de $3 millones, se abrió a la venta de autor desconocido, pero es la única que haya referencia, el único cuadro que hay con referenciado. La primera pintura que recoge una escena. La primera, pero claro, que haya referenciado. No sabemos si en colecciones particulares hay alguna más, pero esta se exhibió en esa feria internacional de ahí de Holanda, ¿no? Pues sí, la Feria Europea de Bellas Artes. Eso es una reunión de todas las mejores, las más importantes galerías de arte del mundo, en las que se vende diversos obras de arte, tanto modernas como antiguas, y aquí pues salió a la venta este tipo de prendas. Y como verá José, resumiendo, este es el pequeño homenaje que le hemos hecho en el 4º centenario de la muerte de Cervantes en este programa tuyo. Bueno, pues 400 años después se sigue hablando de Cervantes, del Quijote. Yo creo que es rentable, no sé quién se está lucrando de todo esto, ¿no? Pues no lo sé, pero yo alguien creo que habrá es uno de los libros más vendidos. Los más vendidos, y además es un libro curioso, muy entretenido, porque cada vez que lo relees le encuentras algo distinto, porque esas escenas que yo he leído, que han sido así de pasada y sin un matiz de lectura, cuando tú realmente te paras a leerla y a visualizarla, te ríes. Llega un momento en que es una carcajada limpia la que tienes en la lectura del personaje, porque es gracioso y es curioso en qué situaciones pone Cervantes al Quijote para describir los momentos de la sociedad. Un señor que hay que tener en cuenta que escribió este libro cumplidos los 50 años y que en una situación económica y social pues bastante delicada supo elevar la mente para describir, o para, mejor dicho, para escribir este personaje, darle esta ironía, darle esta nobleza y todos estos sentimientos que tanto Sancho Panza como el Quijote demuestra en este libro. Bueno, si Cervantes levantara la cabeza y viera este moriría espacio otra ahora vez. Mismo, se moriría otra vez. Pues no sé yo qué decir. A lo mejor por eso no lo han encontrado todavía, porque se escondió tanto. Miguel Yuste, muchísimas gracias por esta historia de la moda que nos has ofrecido hoy. De esta forma vamos a entender un poquito mejor, por lo menos en la parte del estilismo de Miguel de Cervantes, cómo vistió, ¿no? Y por qué vistió de esa forma y de esa manera al Quijote, que es uno de los libros más leídos, más conocidos, más populares, y que estamos en este año celebrando el 400 aniversario de la muerte de Cervantes. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos volvemos a encontrar. Otro día hablaremos de Sancho Panza, ¿eh? Intentaremos. Muy bien. Bueno, vamos a hacer nosotros pausa en el camino y a la vuelta más cosas. Hasta ahora.